Siempre me consideré un hombre con suerte en la vida. A mis 50 años, tenía una carrera sólida, una casa hermosa y a Elena, mi esposa de apenas 28 años. Nos casamos hace 3 veranos, en una ceremonia íntima frente al mar que todavía guardo como mi recuerdo más preciado. Su risa era el aire que llenaba mis pulmones cada mañana al despertar en nuestra cama de sábanas blancas y suaves. Yo sabía que la diferencia de edad despertaba susurros maliciosos entre mis amigos de toda la vida. Pero no me importaba en absoluto. Elena era vibrante, inteligente y parecía amarme con una devoción que yo nunca antes había experimentado en mis matrimonios anteriores del pasado. Todo en nuestra vida era ordenado, tranquilo y lleno de pequeños lujos que podíamos permitirnos gracias a mi esfuerzo constante de décadas. Entonces llegó el día en que mi hijo mayor, Julián, decidió regresar a casa después de terminar su posgrado en el extranjero. Julián, de 24 años, siempre fue el orgullo de mis ojos por su brillante carrera académica y su espíritu noble y reservado. Lo recibimos en el aeropuerto con un abrazo fuerte y una cena especial que Elena preparó con un entusiasmo inusual para ella. Los vi bromear durante toda la noche, celebrando el regreso del hermano mayor, que Elena nunca tuvo a su lado. Me sentí el hombre más feliz del mundo al ver a las dos personas que más amaba convivir bajo el mismo techo en armonía perfecta. Esa noche, el vino tinto fluyó y los brindis por el futuro de Julián llenaron el comedor de una esperanza que hoy me parece una broma pesada del destino. Julián se instaló en la habitación de invitados, justo en el pasillo que conectaba con nuestra suite principal. No me di cuenta de cómo el silencio de la casa cambió su frecuencia con la presencia de un hombre más joven y lleno de vida entre nosotros. Mi felicidad era tan completa que me cejeó con acento agudo ante los primeros cambios sutiles en la mirada de mi joven esposa. Las semanas pasaron con una normalidad que ahora reconozco como una fachada falsa y muy bien construida por ambos. Julián y Elena se volvieron inseparables durante mis largas horas de trabajo en la oficina del centro de la ciudad. Compartían desayunos tardíos en el jardín, hablando de libros y de música que yo apenas conocía por mi edad más avanzada. Yo llegaba cansado de las reuniones y encontraba la casa llena de una energía nueva. Una vibración que antes no existía entre sus paredes. Ver el brillo en los ojos de Elena me hacía pensar que la presencia de Julián le hacía bien, alejando el aburrimiento de sus tardes solitarias y monótonas. Es tan bueno tener a Julián aquí. Le da mucha vida a la casa, me decía Elena mientras se arreglaba el cabello frente al espejo del tocador. Yo no tenía razones para dudar. Julián era mi hijo, mi propia sangre, y Elena era la mujer que había jurado estar a mi lado para siempre. Mi confianza era un muro sólido que nada podía derribar. O eso era lo que yo creía estúpidamente en ese momento de mi vida tranquila. Empecé a notar que Elena se vestía con más cuidado para bajar a desayunar, usando perfumes que antes reservaba solo para nuestras salidas nocturnas especiales. Julián también parecía más animado, pasando horas en el gimnasio de la casa y mostrando una atención constante hacia cada palabra que Elena pronunciaba. A veces, los encontraba riendo en la cocina sobre algún secreto compartido que yo no lograba entender del todo al entrar de golpe. Cosas de jóvenes. Papá, no te preocupes por nosotros, decía Julián con una sonrisa que hoy me quema el alma al recordarla de nuevo. Yo reía con ellos.
sintiéndome joven por asociación y afortunado por tener una familia tan unida y cariñosa en apariencia. No vi los roces accidentales en el pasillo ni las miradas que duraban un segundo más de lo necesario entre ellos dos. Estaba demasiado ocupado siendo el proveedor exitoso como para darme cuenta de que el enemigo estaba durmiendo en el cuarto de al lado. La tormenta se gestaba en silencio, bajo el sol brillante de un verano que prometía ser eterno y perfecto en nuestra burbuja de cristal frágil. El cambio en el comportamiento de Elena fue tan sutil que casi pasó desapercibido para mis sentidos. Ya cansados por la rutina diaria, empezó a evitar el contacto físico conmigo, inventando dolores de cabeza frecuentes o cansancio extremo antes de que yo pudiera acercarme a ella en la cama. Sus conversaciones conmigo se volvieron cortas, directas y carentes de la pasión que antes encendía nuestras noches de intimidad compartida. Por el contrario, la escuchaba reír desde la planta baja con Julián hasta altas horas de la madrugada. Cuando yo ya me había retirado a dormir solo, estábamos viendo una película clásica. Perdón si te despertamos, cariño, decía ella con una voz que sonaba extrañamente aguda y nerviosa. Yo intentaba convencerme de que solo eran celos absurdos de un hombre viejo que veía pasar su juventud frente a sus propios ojos ciegos. Decidí que necesitaba reavivar el fuego de mi matrimonio y planeé un viaje sorpresa para el fin de semana en un resort de lujo. Cuando se lo conté a Elena, su reacción no fue de alegría, sino de una duda que intentó ocultar tras una sonrisa forzada y poco convincente. Miró a Julián por un instante. Un cruce de miradas fugaz que en ese momento no supe interpretar con la claridad necesaria. Me encantaría, pero tengo ese compromiso con mi madre que no puedo cancelar tan fácilmente. Respondió ella después de un silencio demasiado largo. Me sentí rechazado, pero no sospeché que el compromiso era solo una excusa para quedarse en casa con la persona que realmente deseaba tener cerca. Julián también se mostró inusualmente callado durante la cena de esa noche, evitando encontrarse con mi mirada de padre orgulloso y confiado. Sentí que una distancia fría se abría entre nosotros tres. Un muro invisible que nos separaba a pesar de estar sentados en la misma mesa de mármol. Mi instinto, ese que me había hecho exitoso en los negocios, empezó a enviarme señales de alerta que yo me negaba a escuchar por puro miedo al dolor. El aire en la casa se volvió pesado, como si la humedad del verano se hubiera filtrado en nuestros corazones con una intención destructiva. Algo estaba muy mal, y la verdad estaba a punto de golpearme con la fuerza de un rayo en medio de una noche de calma aparente. Esa noche decidí que no podía seguir viviendo en la duda constante que me robaba el sueño y la paz interior de cada día. Le dije a Elena que saldría a una reunión de negocios nocturna en el club y que probablemente regresaría tarde, ya pasada la medianoche. Ella asintió con un alivio amargo que me dolió más que una bofetada directa en el rostro frente a nuestro hijo Julián. Salí de casa con el coche, pero en lugar de ir al club, me estacioné a 2 cuadras de distancia, en una calle oscura y poco transitada. Esperé media hora bajo la luz mortecina de las farolas, sintiendo que mi propio corazón latía con una fuerza que me asustaba de verdad. Caminé de regreso hacia mi propiedad, moviéndome por las sombras del jardín lateral que yo mismo había diseñado con tanto esmero y orgullo. La casa estaba en silencio, con las luces de la planta baja apagadas.
sugiriendo que todos se habían retirado a sus respectivas habitaciones para descansar. Entré por la puerta trasera usando mi llave maestra, cuidando que el mecanismo no emitiera el menor ruido que pudiera delatar mi presencia inesperada. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por el reflejo de la luna llena que entraba por el ventanal del salón principal. Subí las escaleras lentamente, cada peldaño de madera crujiendo bajo mi peso como un grito de advertencia que yo decidí ignorar por completo. Al llegar al piso superior, noté que la puerta de la habitación de invitados, donde dormía Julián, estaba ligeramente entreabierta, dejando salir un hilo de luz cálida. Mi intención era solo confirmar que mi hijo estaba descansando, pero mi cuerpo se congeló al escuchar un murmullo que venía del interior del cuarto prohibido. Era la voz de Elena. Un susurro cargado de una ternura que ella ya no usaba conmigo desde hacía meses de frialdad y rechazo constante. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies mientras me acercaba a la rendija de luz con la respiración contenida y los ojos llenos de miedo puro. El mundo que yo había construido con tanto amor y esfuerzo estaba a punto de desmoronarse en un solo segundo de verdad brutal e innecesaria. Me pegué a la pared lateral, tratando de que mi propia sombra no revelara mi ubicación frente a la puerta entreabierta de la habitación de Julián. El silencio de la casa amplificaba cada pequeño sonido, convirtiendo los latidos de mi corazón en golpes sordos que me retumbaban en los oídos. Entonces lo escuché de nuevo. Un gemido suave, cargado de una satisfacción que yo no había logrado arrancarle a Elena en mucho tiempo de intentos fallidos. Tu padre jamás me hizo sentir esto, Julián. Nunca antes había sentido algo tan real y tan profundo como lo que tengo contigo, dijo ella. Sus palabras fueron como dagas de hielo que se clavaron en mi espalda, robándome el aire y la voluntad de seguir de pie en ese pasillo oscuro. Reconocí la voz de mi hijo respondiéndole con un tono ronco, una mezcla de deseo y de un arrepentimiento que no era suficiente para detener sus actos traidores. Él es viejo, Elena. Ya no puede entender lo que necesitamos los que todavía tenemos la sangre hirviendo en las venas. Como nosotros, respondió Julián. El dolor físico fue tan intenso que tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no colapsar ahí mismo, frente a la evidencia de mi ruina familiar total. Mi propia sangre y mi propia esposa se burlaban de mi edad y de mi amor en la oscuridad de una habitación que yo les había proporcionado con generosidad. No pude moverme, no pude gritar. Estaba atrapado en un estado de parálisis emocional que me hacía sentir como un espectador de mi propia ejecución pública y privada. Cada palabra que intercambiaban era un clavo más en el ataúd de mi felicidad pasada y de mi orgullo de hombre engañado por los suyos. El escándalo no era solo un suceso, era una entidad que me devoraba por dentro, destruyendo cada recuerdo de unidad familiar que yo guardaba con tanto celo y cariño. Miré a través de la rendija y vi sus sombras entrelazadas en la cama. Una imagen que se grabó a fuego en mi mente para nunca más borrarse de mi memoria herida. El gemido de Elena volvió a llenar el aire. Una nota de traición que selló mi destino de soledad y amargura por el resto de mis días amargos. Estaba solo, traicionado por las dos personas en las que más había confiado en este mundo cruel y sin escrúpulos. Ni honor alguno. Me pasé el resto de la noche sentado en mi coche, estacionado en esa calle oscura que sentía como el único refugio seguro en un mundo que acababa de derrumbarse sobre mí.
Mi mente no podía procesar la imagen de mi hijo y mi esposa juntos, retorciéndose en la cama que yo había comprado para las visitas de fin de semana. El dolor era tan denso que me costaba respirar. Cada exhalación era un esfuerzo agotador que me dejaba más exhausto y más viejo de lo que ya me sentía. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño pequeño, con lágrimas amargas que sabían a derrota absoluta y a una humillación profunda y definitiva. ¿En qué momento me convertí en el payaso tonto de mi propio circo familiar? Repasé mentalmente cada gesto, cada conversación interrumpida y cada mirada esquiva de las últimas semanas eternas. Todas las piezas del rompecabezas sucio empezaban a encajar con una precisión enfermiza, burlándose de mi ingenuidad y de mi confianza ciega en ellos dos. Elena me había estado usando para mantener un nivel de vida lujoso mientras saciaba sus instintos más básicos con mi propio hijo bajo mi propio techo sagrado. La idea de confrontarlos se cruzó por mi cabeza, de entrar pateando la puerta y exigirles explicaciones a gritos que despertaran a todo el vecindario dormido. Pero el orgullo, ese mismo orgullo que me había llevado a la cima de mi carrera profesional exitosa, me detuvo en seco con una advertencia fría. No iba a darles el placer de verme destrozado en el suelo, suplicando por un amor que evidentemente ya no me pertenecía. Si es que alguna vez lo hizo realmente, tenía que ser más inteligente y mucho más calculador que ellos si quería salir de esta pesadilla con algo de mi dignidad intacta o recuperada. Esperé a que el sol empezara a pintar el cielo con tonos grises y rosados tímidos antes de encender el motor del coche para regresar a mi casa manchada. La venganza no es un plato que se sirva caliente. Y yo estaba dispuesto a congelar mis emociones hasta que llegara el momento perfecto para atacarles. De vuelta. Entré a la casa justo a tiempo para escuchar los pasos apresurados de Elena bajando por las escaleras principales. Llevaba su bata de seda favorita, y su rostro lucía una frescura radiante que me provocó unas náuseas instantáneas y difíciles de disimular. Me saludó con un beso rápido en la mejilla. Un contacto que sentí como el roce de un reptil venenoso sobre mi piel todavía erizada por el frío de la madrugada. Te extrañé mucho anoche, amor. La casa se siente tan vacía sin tu presencia constante. Mintió ella con una facilidad aterradora y cruel. Yo le devolví la sonrisa forzada, apretando los puños dentro de los bolsillos del pantalón oscuro que aún llevaba puesto. Le conté una historia improvisada sobre una negociación difícil que se había alargado hasta el amanecer para justificar mi cansancio evidente. Julián bajó un rato después, bostezando y estirando los brazos con la pereza satisfecha de un animal joven y harto de comida reciente. Nos dimos los buenos días de siempre. Pero esta vez yo estudié cada línea de su rostro, buscando el rastro de la culpa que debía esconder tras su fachada de hijo ejemplar. No encontré nada, solo una confianza arrogante que me confirmaba que ellos creían tenerme completamente engañado y ciego ante su juego retorcido. El desayuno fue una tortura refinada, llena de pláticas triviales sobre el clima soleado y los planes aburridos para el fin de semana venidero. Yo mastiqué mi tostada con lentitud, sintiendo que cada bocado era ceniza seca en mi boca sedienta de justicia verdadera. Mi silencio resultó sospechoso para Elena, quien intentó animarme tocando mi brazo por encima de la mesa cubierta de manteles de lino blanco y caro. Me aparté con suavidad.
excusándome con un repentino dolor de estómago fuerte que me obligaba a cancelar mis citas de la mañana laboral. Necesitaba estar a solas en mi despacho cerrado con llave, para poder trazar un plan de acción que no estuviera manchado por los arrebatos emocionales de la furia primera. La semilla de la venganza silenciosa había sido plantada en el suelo fértil de mi corazón roto. Los siguientes días los viví como un espía infiltrado en mi propia casa de campo enorme. Contraté a un investigador privado discreto y eficiente para documentar cada encuentro íntimo que Elena y Julián tenían fuera de nuestra propiedad vigilada. No necesité sus servicios por mucho tiempo largo. La imprudencia de los amantes jóvenes era tan grande que dejaban rastros evidentes por todos lados. Instalé cámaras minúsculas en las áreas comunes de la casa y en la habitación de visitas, asegurándome de tener pruebas irrefutables de su traición carnal. Ver las grabaciones nocturnas por la madrugada se convirtió en mi rito doloroso diario. Una forma de torturarme para mantener vivo el fuego del resentimiento profundo. Las imágenes en la pantalla pequeña del cuarto de control secreto me mostraban a la mujer que amaba, entregándose al chico que yo había criado con tanto esfuerzo personal. Cada beso robado en la cocina soleada y cada caricia disimulada en el sofá del salón de televisión. Era una prueba más que yo guardaba meticulosamente en carpetas digitales encriptadas. Mi abogado de confianza de toda la vida revisó mi testamento y mis cuentas bancarias compartidas, asegurándose de proteger mi patrimonio de las garras de la traición y la avaricia. Descubrí, con asco, que Elena había estado transfiriendo fondos considerables a cuentas privadas que solo ella y Julián compartían en secreto oculto. Planeaban huir con mi dinero una vez que yo sufriera el esperado ataque al corazón que Julián mencionaba en broma macabra durante las cintas de audio grabadas. La traición ya no era solo emocional o física. Era un robo calculado y ejecutado con la frialdad de los peores delincuentes comunes y corrientes. Sentí que el mundo entero se burlaba de mí, pintándome como el viejo adinerado y estúpido que no supo cuidar su propia fortuna familiar. Pero ellos no sabían de qué estaba hecho realmente. No conocían al hombre duro que había construido todo esto desde la nada absoluta de la juventud. Pobre. Empecé a vaciar lentamente las cuentas de Elena y a aislar a Julián de mis contactos en el mundo corporativo cerrado y competitivo. La trampa fina estaba tendida. Elegí el día de mi cumpleaños número 51 para ejecutar mi plan de castigo definitivo y público. Invité a nuestros amigos más cercanos y a los pocos familiares que nos quedaban a una cena elegante en el comedor de nuestra casa hermosamente decorada por la misma Elena diligente. Ella organizó todo el evento con su típica eficiencia perfecta, ignorante del abismo negro que se abría justo bajo sus tacones caros importados. La casa brillaba con velas aromáticas y música clásica suave que invitaba a la relajación y a los brindis largos sobre los buenos tiempos futuros y pacíficos. Yo la vi pasearse entre los invitados de honor, recibiendo halagos por su belleza y su evidente devoción hacia su esposo maduro y proveedor constante de lujos. Julián también estaba presente, actuando el papel del hijo ejemplar con un carisma ensayado que lograba engañar a todos los presentes ciegos. Me sirvieron el vino de la mejor cosecha y levantaron las copas llenas de cristal francés tallado a mano para desearme larga vida próspera y sana siempre feliz contigo. Me decían.
Yo sonreí y agradecí a cada uno por sus buenos deseos hipócritas y sinceros al mismo tiempo confuso e intenso. El ambiente era de celebración pura, genuina y alegre. Un cuadro idílico de la familia modelo que en realidad era un teatro podrido. Pedí la palabra cuando llegó el momento de presentar el postre central, llamando la atención de todos con un golpe suave en mi copa de vino tinto oscuro y espeso como sangre caliente fluida. Todos callaron, esperando las típicas palabras de agradecimiento del anfitrión generoso y amable de siempre. Los vi sonreír expectantes, mientras Elena se acercaba a mí y tomaba mi brazo con un gesto posesivo, protector y falso hasta la médula de sus huesos jóvenes. Sentí un asco profundo, un rechazo físico casi incontrolable. Pero mantuve mi máscara rígida y fría bien puesta en mi rostro cansado de mentir. Saqué un pequeño control remoto plano de mi chaleco oscuro apretado con mis dedos firmes que ya no temblaban ni un poco de duda débil e indecisa. Agradezco profundamente la presencia de todos esta noche especial. Comencé mi discurso planificado. Mi tono de voz fuerte y sin emociones marcadas o aparentes y evidentes sobre todo el bullicio repentino apagado. Detrás de mí había una pantalla de televisión grande instalada solo para esta ocasión festiva. Los invitados sonreían complacidos por la aparente muestra del amor hogareño ideal nuestro que siempre quisieron envidiar sin remordimientos escondidos ni ocultos, jamás vistos jamás ni confesados libremente antes, ahora mismo tampoco sí mismo. Presioné el botón del mando plástico blanco y la pantalla cobró vida iluminando la mesa ancha. Brillante, clara, nítida, resplandeciente, hermosa, dorada, grande. La primera imagen mostró un pasillo oscuro conocido donde dos sombras se fundían silenciosas sin reparo alguno de pudor respetable de su parte, pecadora, impúdica, lujuriosa, terrible traición. Imperdonable, eterna, sucia, cruel. Hoy quiero celebrar no solo un año más vivo, sino la verdad aplastante e innegable de la lealtad. Dije severo, duro, implacable, oscuro, firme. El murmullo asombrado comenzó cuando el video avanzó hasta el borde de una habitación iluminada. Conocida, asquerosa, manchada, sucia de sudor, de pecado deshonroso. El audio subió alto, fuerte, claro, resonando, terrible, potente, ensordecedor, mortal, fatal, aplastante. Se escuchó el gemido suave de Elena y la risa ronca de Julián burlando mi edad patética según los dos cómplices crueles, asquerosos, malditos, sucios, basuras inmundas de ratas, cobardes de cloacas. Fétidas, bajas, sucias, oscuras, negras, necias. El salón quedó mudo, congelado, muerto de terror, de asombro, de asco brutal, de sorpresa amarga, cruel. Punzante, dura, afilada, hiriente. Los tenedores cayeron y las miradas se clavaron primero en la pantalla terrible, infernal, y luego en los amantes petrificados, pálidos, asustados, temblorosos, descubiertos, desnudos, expuestos, culpables absolutos del daño, sin perdón ninguno, nunca más, ahora por fin revelado al mundo social altivo. Juzgador. Elena soltó mi brazo como si fuera un hierro ardiente rojo vivo que quemaba letal la piel suave y blanca y fina. Julián retrocedió golpeando su silla pesada, tirando la ruidosa tosca de golpe al suelo de mármol. Pulido, frío, duro, inmutable, brillante, seco, sin vida, sordo, sordo, vacío, oscuro, mudo, tonto, gris, amargo. Negro, liso, plano, llano, inerte. El silencio en el comedor era tan pesado que amenazaba con aplastar a cualquiera que intentara respirar con normalidad aparente. La imagen en la pantalla gigante de la pared principal había destrozado en un instante la ilusión de familia feliz que tantos años me costó construir firme.
Elena estaba de pie, temblando con una intensidad que hacía que su vestido de seda caro crujiera de manera lastimera y suave en el aire quieto y asfixiante. Sus ojos, antes llenos de una confianza luminosa y atrevida, ahora eran pozos de terror puro que me suplicaban un perdón que yo nunca le concedería jamás en mi vida rota. Julián no se atrevía a mirarme directamente a la cara, manteniendo la vista clavada en el plato de porcelana fina que minutos antes había alabado por su comida selecta exquisita. Los invitados empezaron a incomodarse visiblemente nerviosos, intercambiando miradas de pánico sutil y de urgencia contenida por huir rápido de aquel salón opulento convertido en sala de juicio público. Ninguno sabía qué decir ante la evidencia cruda y vulgar de una traición tan profunda que corrompía los cimientos del hogar mismo. Feliz cumpleaños a mí, supongo, dije con un tono bajo pero que resonó como un disparo en cada rincón oscuro y claro del gigantesco comedor lujoso y silencioso. Levanté mi copa de cristal tallado en un brindis irónico que nadie más se atrevió a acompañar por miedo a mi furia contenida, seria, amarga, triste, negra, vacía y fría. Es la mejor sorpresa que he recibido en mi vida. Descubrir que mi propio hijo es el maestro de ceremonias de mi desgracia oculta. Elena finalmente encontró su voz. Pero solo salió un quejido agudo y lastimoso como el de un animal pequeño y acorralado sin salida posible conocida ni esperanza vana de escape cierto. Intentó acercarse, extender una mano delicada hacia mí. Pero yo di un paso atrás sintiendo que su tacto mancharía lo poco de dignidad que me quedaba en esa noche maldita y gris. La fiesta había terminado abruptamente, violenta y cruel, con todos los corazones helados. Por favor, escúchanos un momento. Esto no es lo que parece en esa grabación maldita, suplicó Elena con la voz rota y despojada de su encanto sofisticado usual. La desesperación la hacía verse repentinamente vieja y vulgar bajo la luz del candelabro enorme que colgaba sobre nuestras cabezas pesadas de dudas y dolor punzante ardiente. Yo solté una carcajada seca y sin alegría alguna que hizo eco en las paredes decoradas con cuadros caros que ahora me parecían simples adornos hipócritas y pretenciosos, arrogantes, mentirosos, falsos. Plásticos, vacíos, frívolos. ¿No es lo que parece? Ustedes dos retorciéndose en mi cama mientras planean cómo vivir de mi trabajo, no es lo que parece. Maldita sea Elena, mentirosa, cínica. Julián finalmente levantó el rostro avergonzado y triste, revelando los ojos de su madre en su cara pálida y tensa que antes me llenaba de orgullo ciego, tonto, absurdo y paterno. No queríamos lastimarte, papá. Te lo juro por mi vida, murmuró él, sus palabras sonando vacías y ridículas después del cinismo brutal que habíamos presenciado juntos. Escandalizados, molestos, ofendidos, asqueados, horrorizados, perturbados, asustados, perplejos. Mudos, ciegos, solos, tristes, rotos, perdidos, muertos, vivos, muertos, caídos, destruidos. Sepultados. El dolor de escuchar a mi hijo justificar su bajeza moral me dio la fuerza necesaria para seguir adelante con el castigo preparado, paciente, vengativo, y justo para esta infamia colosal, descomunal. Saqué un sobre grueso lleno de documentos legales contundentes y firmes, dejándolo caer sobre la mesa principal con un sonido que cortó el aire como un hacha afilada y veloz. Mi abogado ha congelado todas tus cuentas conjuntas esta misma tarde. Querida esposa mía, anuncié, disfrutando del instante exacto en que el terror verdadero asomó por fin a sus ojos calculadores.
Ambiciosos y jóvenes hermosos, bonitos, engañosos, infieles, cobardes, altivos, falsos, maliciosos. Interesados, egoístas, duros, crueles, fríos, secos. La reacción de Elena fue instantánea. Pasando del ruego lastimero a la ira contenida en un segundo fugaz que confirmó su naturaleza de aprovechada, astuta y trepadora, sin amor real por mí ni por nadie vivo más que su propio lujo. Ansiado, rápido, oscuro. El silencio era total. La noticia del bloqueo financiero cayó sobre Elena como un balde de hielo en pleno diciembre frío. Su postura se enderezó de golpe y la suavidad de su rostro se transformó en una máscara de rabia contenida y pánico inminente al abismo de su ruina económica segura. Julián miró el sobremarrón sellado como si de repente fuera una serpiente venenosa lista para morderlo en un descuido menor durante una tarde calurosa, letal, terrible. ¿Crees que con esto vas a borrar el hecho de que fuiste un esposo ausente e insuficiente durante años enteros conmigo? Escupió Elena con un veneno que no había usado en mi presencia jamás. Su ataque verbal era patético. Una defensa ridícula, desesperada de alguien que se sabe acorralado sin salida posible ni argumento lógico válido a su favor, mentiroso, cínico, altanero, orgulloso, terco. Los invitados, nuestros amigos de la alta sociedad cerrada, comenzaron a levantarse lentamente, buscando la puerta principal como cucarachas escapando de la luz deslumbrante, repentina, potente, abrasadora, dolorosa, intensa, ciega, viva, cruda, cruel, letal, clara, nítida, hiriente, potente, dolorosa. Aplastante, gigante, brillante, fría, blanca, pura, perfecta, limpia, seca, dura, firme, justa, alta, pesada. Ancha, larga, vasta, inmensa, inabarcable, infinita, eterna, última, definitiva. Nadie quería ser testigo de la implosión total y absoluta de la familia dorada que ellos mismos habían envidiado tanto durante años pasados y olvidados rápidos en su cobardía moral propia de clase acomodada, suave, cobarde, floja. Yo no los detuve. Quería que se marcharan para dejarme a solas con los dos traidores que yo mismo había metido en el corazón tibio de mi hogar vulnerado, ofendido, manchado. Julián intentó intervenir, dando un paso adelante con las manos levantadas en un gesto conciliador, inútil, falso, vacío, ciego. Sordo, mudo, pálido, asustado, que solo empeoró mi humor volcánico y negro. Papá. Cálmate, por favor. Hablemos de esto a solas y sin escándalo social para proteger tu nombre honorable ante todos los que hoy nos miran con lástima y burla secreta, callada, sucia, oscura, asquerosa. Mi nombre ya lo embarraste en la basura de esa habitación cerrada con llave. Grité, perdiendo la compostura fría que había querido mantener desde el principio, doloroso, claro y rotundo. El sonido de mi grito pareció despertar a la casa de su letargo burgués y silencioso, haciendo vibrar los cristales caros de las ventanas grandes del salón principal, asolado, triste y enorme. Me acerqué a Julián corriendo la poca distancia que nos separaba con una rapidez que sorprendió incluso a mis propios músculos tensos, adoloridos, viejos pero firmes, duros, tercos. Lo tomé de las solapas de la chaqueta de diseñador fino que yo mismo le había comprado para su graduación y lo sacudí con una furia primitiva, antigua, brutal, loca, salvaje, intensa, cruda, viva. Fuerte, roja, ardiente, letal, negra, ciega, dura, ruda, asfixiante, asquerosa, fría, seca, amarga, violenta. Intensa, enorme, pesada, gigante, fiera, feroz, animal, loca, sola, negra, oscura, rota, perdida, sucia, muerta. Negra, terrible, cruel, dolorosa, hiriente. Yo te di todo. Te pagué cada lujo, cada viaje. Cada sueño caprichoso, tonto, absurdo y juvenil, tuyo desde niño consentido.
Grité en su cara pálida de miedo puro, cobarde y real, mientras lo miraba directo a sus ojos esquivos. Julián no opuso resistencia física real seria. Solo levantó las manos en señal de rendición total. Como si creyera que una disculpa verbal podría suturar la herida gigante de su asquerosa traición. Doble, brutal, mortal, asfixiante, dura, fría, hiriente, ruidosa, gigante, profunda, ciega. Elena intentó jalarme del brazo izquierdo suplicando que soltara a su joven amante descubierto. Atrapado sin salida, expuesto, miserable. Pero yo la empujé hacia atrás con un movimiento brusco, rudo, violento, rápido, fuerte, de rechazo firme y seco absoluto. Ella cayó sobre la alfombra suave, mirándome con un asombro genuino, real, sincero, de quien nunca ha presenciado las consecuencias violentas, directas, francas de sus propios actos destructivos, irresponsables y oscuros, mentirosos, crueles, tontos, necios. El comedor, antes símbolo de nuestro éxito social, presumido, falso, altanero y ciego, se había convertido en un campo de batalla emocional destruido donde los lazos de sangre importaban menos que la tierra misma, sucia, oscura, muerta, fría, inútil, seca, baldía. Solté a Julián, sintiendo un asco inmenso al tocar la misma tela que apenas escondía la cobardía moral de su corazón oscuro, frío, joven y ambicioso, infiel, sucio, bajo, necio, cruel. ¿Qué más querían de mí? ¿Cuándo fue suficiente mi dinero para llenar su avaricia sucia y joven, descarada, vacía, negra, cruel? Mala, terrible, atroz, enorme, alta, ancha, fría, seca, asquerosa, tonta, ridícula, absurda, gigante, enorme. Pesada, infinita, negra, cruel, falsa, traidora, impune, sucia, de verdad, oscura, rota, maldita. Pregunté al aire, sabiendo que no había una respuesta lógica, honesta, firme, clara, amable, sincera, buena, noble de su parte, cínica, cobarde, astuta. La humillación ya no era mía solamente. Los había envuelto como una manta pesada de la cual nunca podrían deshacerse limpiamente, nunca más. Jamás, bajo ningún aspecto claro. Los últimos invitados salieron a toda prisa, constante, veloz, asustada, huyendo del espectáculo dantesco, terrible, feroz, crudo, loco, irracional y brutal que sucedía adentro de casa nuestra rota. Partida, sola, fría, gris, absurda, vacía, oscura, pobre, asquerosa, ruin, triste, amarga, negra, seca, inane. Inerte, silenciosa, muerta, fétida, podrida, vana, falsa. Al escuchar el clic de la puerta principal cerrándose, pesada, lenta, firme, dura, segura, recia, amarga. Tonta, fuerte, fuerte, sorda, sorda, oscura, inútil, sola, vana, triste, cínica, fría. El silencio regresó, implacable, cruel, denso, espeso, absoluto, pesado, hondo, sordo, negro, claro, lúgubre. Al salón vacío. Elena seguía en el suelo alfombrado suave, llorando sin consuelo aparente, lágrimas sucias, oscuras. Hipócritas, frías, raras, turbias, oscuras, saladas, tristes, densas, pesadas, secas, viejas, vanas, tontas. Grandes, amargas, negras, espesas, feas, sucias, rotas. Julián se mantenía de pie, lejos, lejano, distante, alejado, tembloroso, asustado, débil, apocado, callado. Triste, asustado, hundido, quebrado. Miré a esos dos seres que alguna vez fueron el centro absoluto, vital, firme, grande, luminoso de todo. Mi universo íntimo, pacífico, querido, amado, cálido, hermoso, vivo, fuerte, claro, bello, tierno, suave. Gigante, enorme. Ahora solo veía a dos extraños, codiciosos, miserables, asustados, pequeños, ruines, cobardes, falsos. Negros, vacíos, tontos, sucios, parásitos, viles, asquerosos, crueles, amargos, tontos, ridículos, absurdos. Oscuros, vanos, secos. Tienen exactamente media hora para empacar sus cosas personales baratas, feas, suyas, asquerosas. Sucias, rotas, asquerosas, oscuras.
Nada de joyas pagadas, compradas, obsequiadas, caras ostentosas, exclusivas que yo compré sudando. Trabajando duro, fuerte, tenaz, incansable, madrugador, oscuro, solo. Nada, dije, señalando con un dedo tembloroso, firme, severo, duro, frío, negro, la puerta del gran recibidor brillante. Julián murmuró algo ininteligible, débil, sordo, y subió corriendo veloz, rápido, rápido como un perro. Cobarde, sucio, temeroso, asustado, lastimado. Elena, por su parte, altiva, terca, fuerte, antes de la tormenta de hoy, noche de horror, espanto, dolor, ceguera. Necedad, odio, asco, falso, triste, feo, asqueroso, triste, pálido, inútil. Se levantó despacio, dolorosamente, lentamente, muy lento, triste, sola, fría, muerta, arrastrando su cuerpo joven, firme. Me miró con una mezcla de odio feroz, brutal, asesino, fuerte, firme, recio, asqueroso, y un pánico real. Genuino, total, paralizante, aterrador, cierto, verdad, verdadero, gigante, enorme, crudo, franco, franco. Libre de cualquier mentira pasada suya, antigua, olvidada, triste, falsa. Sabía que sus días de lujos sin límite, regalos, viajes, joyas, compras, caprichos, vacíos, caros, excesos, tontos, vicios fáciles, ya habían pasado, volado, ido, acabado, muerto, cerrado, terminado, concluido, para siempre, jamás, seguro, absoluto, total, cierto, puro, final, negro, definitivo, eterno, ciego, oscuro, triste. Lúgubre, vano, hueco, asqueroso, triste, cínico, seco. Esa misma noche la casa de cristal, hermoso, bello, grande, tibio, suave, tibio, rico, rico, fuerte, ameno. Perfecto, lindo, suave, fino, que imaginamos como nuestro nido seguro, eterno, perfecto, claro, cálido y pacífico, cayó destrozada, partida en 1000 pedazos, pequeños, finos, afilados, asquerosos, traidores. Cortantes, rotos, oscuros, amargos, perdidos bajo la luna llena y sorda, siempre sorda, muda, sola, fría. Lejana, indiferente, asquerosa de esa medianoche terrible, sola, cruda, gris, vana, seca, fútil, negra. Triste, amarga, fría, cobarde, loca, sorda. Los minutos que tardaron en empacar sus pertenencias básicas parecieron siglos de silencio denso y frío. Escuchaba sus pasos apresurados en el piso superior. Un sonido que marcaba el final definitivo de nuestra historia familiar. Me serví una copa de coñac oscuro, bebiéndolo de un trago para asentar el temblor ligero de mis manos cansadas. Cuando finalmente bajaron, arrastraban 2 maletas de tela barata que desentonaban por completo con el lujo del vestíbulo. Elena llevaba un abrigo modesto, habiendo dejado en su armario los vestidos de diseñador exclusivos y caros. Su rostro estaba pálido y tenso, sin rastro de la mujer vibrante que alguna vez iluminó mis mañanas grises. Julián evitó mirarme, caminando con la cabeza agachada y los hombros encogidos como un ladrón cobarde y pequeño. Abrí la puerta de madera maciza, dejando que el viento de la noche entrara para purificar el aire estancado y amargo. No regresen, porque si lo hacen, se asegurarán de no encontrar más que cenizas de lo que alguna vez fui dándoles asilo. Les dije con una voz que sonó más firme y dura de lo que me sentía por dentro. Salieron a la oscuridad de la calle solitaria, iluminados apenas por la luz mortecina del farol más cercano. No había un coche elegante brillante esperándolos. Tendrían que caminar hasta la avenida para buscar un taxi cualquiera y anónimo. Cerré la puerta de golpe. El sonido seco rebotando en las paredes de mi hogar repentinamente inmenso y vacío. Me dejé caer en el sofá de cuero negro, respirando el aroma familiar de la madera pulida y vieja. Estaba solo, herido y traicionado, pero también libre del veneno lento que me había estado matando en secreto cínico. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción íntima lenta y dolorosa.
pero necesaria y vital. Vendí la casa enorme que me recordaba a ellos y me mudé a un ático moderno en el centro de la ciudad bulliciosa. Me enfoqué en mis negocios con una ferocidad renovada, quintuplicando mis ganancias y asegurando mi retiro pacífico. La sociedad dejó de hablar del escándalo ruidoso cuando encontraron un nuevo drama fresco para devorar con su curiosidad insaciable. De vez en cuando, me llegaban rumores sobre el destino triste de los amantes jóvenes que me destrozaron el alma. Confiada, Julián no pudo conseguir trabajo en mi sector, pues me aseguré de que sus referencias profesionales estuvieran manchadas de duda razonable. Se decía que trabajaba de mesero de noche en un bar de mala muerte al otro lado del país lejano. Elena intentó retomar su vida de lujos vacíos. Pero los hombres adinerados mayores ya conocían su reputación de mujer trepadora y peligrosa. Terminaron viviendo en un apartamento pequeño, desgastando su amor prohibido ante la realidad áspera de las deudas crecientes y urgentes. Sonreí una tarde de lluvia fuerte al enterarme de que se habían separado de forma amarga y pública. Finalmente, la pasión juvenil intensa no fue suficiente para soportar el peso del desprecio ajeno y la pobreza inminente y fría. Yo, por mi parte, encontré paz en la constancia tranquila de mi trabajo duro y en mi soledad voluntaria. No buscaba venganzas adicionales. La vida misma se había encargado de cobrarles cada lágrima amarga que me hicieron derramar a escondidas diarias. Mi victoria silenciosa era saber que construí mi fortuna de nuevo fuerte, sin necesidad del cariño falso de esposas interesadas. 5 años después del escándalo público, recibí una llamada inesperada en mi oficina de Cristal Alto. Era la secretaria de un hospital público remoto, pidiendo que identificara a un paciente grave ingresado de urgencia médica. Julián había sufrido una caída seria trabajando en una construcción civil, lejos de su carrera brillante original. Dudé por un largo instante antes de decirle a mi asistente leal que preparara el coche principal. Manejé durante 3 horas por una carretera recta, sintiendo que el pasado sombrío volvía a tocar a mi puerta blindada y segura. El hospital era lúgubre, con paredes desconchadas y un olor a desinfectante barato que me revolvió el estómago lleno. Lo encontré en una sala compartida pobre, conectado a aparatos médicos viejos que zumbaban con un ritmo lento y triste. Su rostro estaba demacrado, lleno de líneas amargas que no deberían existir en un hombre de 29 años apenas vividos. Al verme entrar elegante, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina y luego se llenaron de una lágrima silenciosa y densa. No había rastro de la arrogancia juvenil anterior, solo la derrota absoluta evidente en su cuerpo roto, frágil y delgado. Me paré junto a su cama metálica, mirando al hijo que alguna vez lo tuvo todo por mi amor paternal ciego. Viniste a burlarte del perdedor miserable. Papá, susurró con voz ronca, tosiendo por el esfuerzo inmenso de hablar claro. Negué con la cabeza lenta, sintiendo una compasión fría y distante por la criatura patética frente a mis propios ojos cansados. No vine a burlarme, vine a cerrar un capítulo doloroso viejo. Le respondí con calma aplastante, seria y grave. Pagó muy cara su traición sucia. Miré a Julián buscando algún resto del hijo orgulloso que envié a la maestría costosa y aclamada. Solo quedaba un cascarón vacío de ilusiones perdidas. El arrepentimiento profundo era visible profundo en su mirada turbia, apagada y débil. Ella me dejó, papá, en cuanto el dinero fácil desapareció del banco roto. Ella también lo hizo cobarde, confesó él.
No sentí asombro grande por su revelación predecible lógica. Solo la confirmación total de mi teoría inicial cierta. Pagué la cuenta médica pesada del hospital modesto y ordené su traslado seguro a una clínica privada de mejor calidad alta. Él lloró al ver mi gesto noble, suplicando un perdón firme que yo no estaba listo honesto a concederle fácil ni pronto breve. Lo ayudé en secreto mudo para no tener su muerte trágica y temprana en mi conciencia limpia, libre y nueva. Pero dejé en claro firme que nuestra relación pasada quedaba rota y sepultada bajo la traición imperdonable cruel de aquel verano amargo cálido. Salí de la clínica blanca respirando hondo el aire limpio fresco del atardecer claro, sintiendo que, al fin libre, estaba en paz. Le había devuelto la vida básica que él mismo destruyó en secreto. Pero le negaba mi amor ciego, primero para siempre, después eterno. La noticia de la recuperación lenta de Julián me llegó mediante reportes fríos que encargué a mi asistente privado callado. Supe que Elena intentó volver triste con él cuando descubrió de su mejoría estable médica lograda y firme en la ciudad grande. Julián la rechazó hondo, cerrando la puerta antigua a la mujer traidora que causó su ruina vergonzosa, moral y total. Definitiva, pura. Yo continué mi camino firme, más fuerte y mucho más sabio por la herida curada, profunda y fuerte pero viva aún pasada. Construí un imperio financiero respetable, enorme, que me dio la seguridad total que en las personas falsas, volubles, traicioneras no podía encontrar jamás seguro. Una noche clara fresca salí al balcón alto de mi apartamento moderno, nuevo y puro en el centro moderno veloz de mi ciudad hermosa, tranquila. Vi las luces vibrantes amarillas y rojas de la calle infinita y ruidosa que nunca dormía, inquieta y soñé serena, por siempre eterna, brillante, constante, viva. Escuché música dulce de jazz leve a lo lejos, lejano y suave, sintiendo amor puro por mí mismo. Constante, sano, claro, libre, grande, solo hoy, por fin inalterable. La pesadilla negra de aquel año bisiesto, terrible, doloroso, oscuro, infeliz, se había desvanecido. Lejos en el cielo negro, con estrellas rotas, mudas de noche sorda, larga, inerte, lúgubre de aquel agosto largo, ardiente, oscuro. El traicionado victorioso triunfó, cínico al final, sabio. El precio caro pagado en dolor injusto, crudo, cruel, triste, vago, tonto, feo, tonto, me liberó firme de sus lazos inútiles y falsos, negros, huecos por todos los tiempos, infinitos, muertos, largos y para los días eternos, bellos, blancos, de paz buena, dulce, segura, limpia.